Atención a los papás fundamentalmente que tienen chicos en edad escolar. Bueno, vamos a hablar a continuación de dislexia, que es una posible causa de fracaso escolar. Detalles de esta problemática que afrontan muchos chicos en la República Argentina lo explica la licenciada Carla Dardini. Ya la compartimos. La dislexia es un trastorno en los procesos del aprendizaje de la lectoescritura. O sea, ¿cómo lo detectamos? Padres, docentes, los mismos chicos. Es un niño que en el transcurso de los primeros años del proceso de aprendizaje aprende más lentamente que los otros niños y con dificultades. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Las causas no están muy bien detalladas, pero pueden ser genéticas, neurofisiológicas o cognitivas. Generalmente esta patología está asociada a otras dificultades. Por ejemplo, puede ser un déficit atencional, que está también muy en boca de todos los profesionales, con o sin hiperactividad. Puede estar asociado a dificultades en la matemática, al cálculo, que se llama discalculia. Puede estar asociado también a la ortografía, pero no me refiero a los errores ortográficos, sino a las letras, al tamaño, a la forma, a la disposición en la hoja, y eso se llama disortografía. Y dentro desde digamos, lo que me incumbe a mí como fonoaudióloga, asociado con alteraciones en el lenguaje expresivo y comprensivo y dificultades en el habla, que pueden ser dislalias, rotacismos, digamos que van directamente relacionados o consecuencia del aprendizaje de la lectoescritura. Vos como profesional, el docente en su ámbito, los papás en la casa, ¿cómo se percibe? Porque debe haber un momento de transición en que es patológico y un momento que es casi natural o mínimo. ¿Cómo se establece el momento en la transición de que pasa a ser un detalle, una falla, a ser un tema patológico y tratable? Bueno, digamos, esto lleva tiempo. El proceso del aprendizaje de la lectoescritura es complejo para el chico, digamos, es un proceso madurativo y neurológico, digamos, tiene que pasar por varias etapas. Lo primero que tiene que hacer, digamos, es reconocer, distinguir entre el sonido de la palabra, de la letra, y asociarla con el grafema, con lo que está escrito. Por ejemplo, para a quien no entienda, decir ma y la M y la A. Exactamente, la M es y se escribe en grafismo con tres patitas, una ondulación, y la A, digamos, y tiene que asociar el sonido con el dibujo, digamos, eso es un primer paso. Y bueno, digamos, eso se va construyendo en primero, en segundo, y eso va a la par de la escritura con la lectura, digamos. ¿Qué pasa? Hay muchos chicos que empiezan a escribir y, digamos, las cosas significativas son: omite letras, omite palabras, omite o agrega o las invierte, ¿sí? Entonces, digamos, esas cosas, digamos, hacen llamar la atención, ¿sí? Del padre o de la docente. Pero, digamos, es una cosa paulatina. Lo fundamental es el diagnóstico temprano, la prevención. Digamos que eso se nota ya en etapas preescolar. Justamente, la pregunta siguiente estaba referida a qué momento de la vida, cuando se comienza, porque por ahí arranca bien y después puede estabilizarse. ¿Cómo es la evolución esa? Si en qué momento del desarrollo del ser humano comienzan las primeras manifestaciones y hasta qué edad pueden encontrarse. Y bueno, digamos, el desarrollo del lenguaje completo se da hasta los 5 años. El lenguaje tiene que estar completo y sin ninguna dificultad hasta los 5 años de edad, que es en la etapa preescolar. En la etapa preescolar, ahí se empieza
a incorporar lo pedagógico. Empiezan algunas nociones pedagógicas, en donde la maestra iba a detectar qué pasa con el lenguaje, qué pasa con el habla y qué pasa con, por ejemplo, las relaciones espaciales. ¿Sí? Arriba, abajo, derecha, izquierda, que lo hacen a través del juego, pero que después está transmitido. Ya comienzan en el jardincito con eso. Sí, empiezan en el jardincito. Eso se va a ver reflejado después en la hoja, en la escritura. Lo mismo la motricidad, el uso del pincel, el uso del lápiz. Todo eso después se usa, ¿sí? El esquema corporal, las partes del cuerpo. Bueno, esto que decíamos de la palabra, cómo está usado, si él puede relatar hechos, ¿sí? Si él puede expresarse, si puede acatar órdenes, si comprende las órdenes, ¿sí? Todo eso son indicadores que el docente tiene como para después habilitar una buena adquisición de la lectoescritura. Los procesos terapéuticos, los procesos de corrección, algo charlábamos antes de arrancar con la nota, deben ser multidisciplinarios muchas veces, y hay un área específica del fonoaudiólogo, como es tu caso. Claro, digamos, la dislexia es un trastorno que se tiene que tratar multidisciplinariamente. El psicopedagogo tiene un rol fundamental, que es a través de lo intelectual, de ver el aspecto cognitivo. El fonoaudiólogo ve la parte del lenguaje, del habla y del lenguaje. Y muchas veces el chico se nota disminuido o fracasado, angustiado frente a esto, y es necesaria la intervención del psicólogo también. Por eso, digamos, es un trastorno bastante complejo que necesita ser abordado con el docente, con los padres y con los profesionales. Obviamente en una nota periodística no podemos dar soluciones, pero así algunos consejos generales, punto de vista, evidentemente en el trabajo compartido, el papá, el docente y el profesional debe andar por ahí el tema, pero ¿qué nociones básicas le podemos decir? Como que sea una luz amarilla, un llamado de alerta para el papá, la mamá o el propio docente que está más entrenado para ir cerrando esta nota. Tratar de, digamos, que ya en una etapa preescolar ver indicaciones, indicadores pre-disléxicos, digamos, serían. Tener en cuenta cómo está el lenguaje, tanto lo expresivo como lo comprensivo, cómo está el habla, ¿sí? Si hay alguna dificultad. ¿Qué pasa con la motricidad? Si es un chico torpe, si se sabe desplazar, cómo es con los demás compañeros, qué noción tiene del esquema corporal, digamos, cómo actúa con los instrumentos, ya sea de motricidad fina, pinceles, lápices, digamos, tener en cuenta esas cosas, digamos, y ponerle alerta eso antes de ingresar a un primer grado, que ya estamos bien con el conocimiento pedagógico. La última, los procesos de corrección de estas desviaciones o patologías tienen un periodo de resolución variado, ¿cierto? Sí, todo depende a qué esté asociado. Digamos, hay muy pocos casos de dislexia pura. Generalmente están asociados, como yo te decía, a un desarrollo del lenguaje, a discalculia, disortografía, un déficit atencional, emocional. Entonces, digamos, todo depende, digamos, de cómo podemos resolver lo que está asociado a la patología en sí. Pero generalmente, si es detectado a tiempo y no llegamos a un adolescente, que muchas veces se detecta en los chicos adolescentes cuando llegan en la secundaria, va a tener un muy buen pronóstico. Gracias, y seguramente te convocaremos para que nos ayude a interpretar esta parte de la educación que es tan cara a los intereses de cada uno de nosotros, los padres, los docentes y la sociedad en general. Bueno, muchas gracias por la invitación.